Bueno, ahí está. Bueno, entonces tenemos dos tipos, los conocidos como CSI, por la entrada en corriente, y BSI por la entrada en tensión. Por el tipo de etapa de potencia, puede ser medio puente, puente completo o push-pull. Vamos a ir viendo a lo largo de la clase de hoy y la clase que viene este tipo de circuitos, medio puente. Vamos a ver por qué se llama medio puente, puente completo. Por el tipo de onda, puede ser del tipo cuadrada o puede ser del tipo PWM. En el caso de la tipo cuadrada, tenemos una corriente continua variable y el control básicamente se hace sobre la frecuencia de la señal de salida. En un control por el tipo PWM, la corriente continua es constante, ¿eh? Y el control se puede hacer sobre la tensión y la frecuencia. ¿Eh? El control se puede hacer sobre la tensión y la frecuencia. Bueno, y como les dije antes, estos inversores, estos circuitos electrónicos que convierten corriente continua a corriente alterna, pueden ser construidos con transistores de juntura, transistores bipolares de juntura, BJT, MOSFET, IGBT, GTO y cualquier otro dispositivo que exista o que vaya a aparecer. Fundamentalmente, hacemos que los semiconductores trabajen como llave electrónica. Por eso a veces, para no complejizar el dibujo y hacer un dibujo o un circuito eléctrico independientemente del semiconductor que se use, en vez de colocar el semiconductor, se coloca una llave que es lo mismo. Como en este caso, por ejemplo. Vamos a ver ahora, entonces, el inversor que se conoce como medio puente, tiene solamente una rama de interruptores. Entiéndase que esto es un interruptor, pero que no lo vamos a construir así, sino que va a haber ahí un semiconductor, un elemento de conmutación. Es decir, que va a haber una señal que va a activar esta llavecita y la va a cerrar, o la va a abrir, y que va a haber una señal también que va a cerrar esta llavecita o la va a abrir. En este tipo de inversor medio puente tenemos, como dije, una rama de interruptores. Lo que se puede ver en este gráfico y en este gráfico de tiempos, en este diagrama de tiempos, es cómo es las señales de actuación de cada uno de los semiconductores o llaves, ¿sí? Obviamente aquí tenemos la señal en on y aquí abajo tenemos la señal en off. Puedo ver que claramente trabajan de manera complementaria, ¿sí? Trabajan de manera complementaria. En algunos lugares, en alguna bibliografía, puede ser que aquí le aparezca como Q y aquí como Q negado, entendiéndose que la activación de esos semiconductores son complementarias. Es decir, que si este está en on, este está en off. Y si este está en on, este está en off. Eso tiene que quedar claro, ¿sí? La activación de los semiconductores son complementarias. Bueno, en este arreglo que podemos ver que tenemos del lado derecho, del lado de la carga, podríamos decirlo, aunque no es la carga, tenemos el juego de llaves y del lado derecho, perdón, del lado izquierdo tenemos la fuente, dos fuentes. Aquí en la rama central tenemos, sí, efectivamente, nuestra carga. Entonces tenemos dos fuentes conectadas en serie. Y cuando Q más está cerrado,
el sentido de BS coincide con el sentido de la batería 1. Esto va a ser más y esto va a ser menos. ¿Sí? Ahora, cuando el semiconductor de abajo está cerrado, esto va a ser más y esto va a ser menos. Es decir que podemos ver claramente que la tensión en la carga, la tensión de salida BS, va a oscilar, por así decirlo, entre más BE sobre 2 y menos BE sobre 2. Eso se puede ver en el diagrama de tiempos, que está ahí en color verde, ¿sí? Esto que está acá, en qué valor va tomando cada una de las señales, ¿sí? Cuando está activo Q+, bueno, va a ser positivo. Cuando está activo Q-, va a ser negativo. Cuando se vuelve a accionar Q+, va a ser positivo. Y cuando se vuelve a accionar Q-, va a ser negativo. Y así sucesivamente. Entonces daría cerrando, 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 cerrando. Y de esa manera, a partir de una tensión continua o constante, yo puedo generar en la salida una tensión alterna, que alterna valores positivos y valores negativos. Obviamente que esa señal senoidal, perdón, que esa señal cuadrada o rectangular no se parece mucho a una señal senoidal. ¿Sí? No se parece mucho a una señal senoidal. Pero si hacemos el esfuerzo, podemos graficar algo así. Es más, esta señal, la señal rectangular, contiene un valor medio, que obviamente ese valor medio es nulo, y después contiene todas las señales armónicas. ¿Sí? Lo que podemos ver es que esta señal de salida es una señal del tipo periódica. Y por ser una señal periódica la podemos tratar o la podemos descomponer en series de Fourier. ¿Sí? Ahora vamos a ir un poquitito sobre ese tema. Bueno, entonces repasemos algunas cositas importantes. Tenemos dos fuentes de tensión en serie y dos interruptores que se manejan de manera controlada. ¿Sí? En el caso de reemplazar la llavecita por los transistores, bueno, colocamos el transistor, el elemento de conmutación que querramos, ¿sí? Y el elemento de protección ante la inversión de la polaridad. Y aquí podemos tomar, en estos dos bornes, la tensión de salida que va a ser del tipo alterna cuadrada o rectangular, como quieran llamar. Las señales de activación, como dijimos anteriormente, son complementarias y cada interruptor, cada transistor conduce o está cerrado en la mitad del periodo T. Vamos a marcar acá el periodo T, que no lo hice. Acá tenemos el periodo T. Aquí tenemos T sobre 2. El valor, el valor va a estar fijado, digamos, obviamente por el valor de la fuente. El valor de la tensión va a estar fijado por el valor de la fuente. Y la frecuencia va a estar fijada por la frecuencia de conmutación de los semiconductores. ¿Sí? Obviamente acá no está dibujado en este circuito para no complejizar, digamos, el análisis del circuito, no está dibujado, perdón, el circuito de activación de las compuertas o de la base de cada transistor.
¿sí? Así que acá iría una circuitería que va a hacer que se active primero este, y después este, después este, después este, y así sucesivamente. Digamos que hay otra electrónica que permite comandar las bases de los transistores con el fin de que, ¿sí?, esos transistores trabajen de manera complementaria. ¿Se entiende hasta acá esto? Sí, sí. Ok. Sigamos entonces. Podemos cambiar un poquito la arquitectura y colocar una fuente de tensión única, porque sería medio poco práctico o no muy usual usar dos baterías y hacer que las dos baterías tengan la misma tensión, digamos, ¿no? Entonces es medio complicado, ¿no?, ese tipo de circuitería. Entonces lo que se hace es armar una fuente del tipo partida, ¿eh?, a partir de una fuente de tensión única. Nosotros cuando vimos rectificadores vimos cómo se hacían las fuentes partidas, es decir, fuentes que nos entregaban valores de tensión positivo y valores de tensión negativo, ¿eh? Entonces el arreglo ahora cambia un poquito. Tenemos una fuente de tensión única, dos capacitores conectados en serie, de esa manera, idénticos, con la misma característica, la misma capacidad, la misma tensión de aislación, todo absolutamente idénticos, de manera tal que en cada uno tengamos la mitad de la tensión de la fuente. Es decir, estaríamos como en el caso anterior. Este circuito es un circuito más usual, ¿sí? El circuito se lo conoce como inversor monofásico, ¿sí? Inversor monofásico, es decir, obviamente la carga que le vamos a conectar acá es una carga monofásica. Para ese circuito, ahora las cosas cambian un poquito, podemos ver en este circuito la forma de onda de la tensión de salida, la tensión de entrada, bueno, acá tendría que indicarlo como B para que sea coherente. B, ¿sí? Bueno, no está escala, ¿no? Bueno, se entiende que no está escala. Tendría que estar un poquito más arriba, porque si acá es B sobre 2, esto es B sobre 2, esto no puede ser B, pero bueno, entienden que es B. Y podemos ver la corriente como es la corriente de salida en nuestro circuito. La forma de onda que toma la corriente debido a la carga del capacitor. A veces suele colocársele en la salida, aquí, un capacitor con el fin de que por la carga, digamos, no circule corriente continua. Entonces, muchas veces lo que se hace es se coloca aquí un capacitor y ese capacitor impide que la corriente continua circule a través de él. Así que puede haber alguna variante más sobre ese circuito monofásico. Igual, de todas maneras, no es objeto del estudio este tipo de inversor, porque es muy poco utilizado, ¿eh? El medio puente, ¿sí? El medio puente es muy poco utilizado, pero permite entender los temas que siguen. En el caso del puente completo, ¿sí?, o inversor de onda completa, aquí tenemos dos ramas de interruptores. Tenemos una rama aquí, caracterizada por S1 y S4,
y tenemos una rama aquí caracterizada por S2, S3. La carga monofásica y la fuente, una fuente única de corriente continua de valor BDC. Esta fuente BDC entrega una corriente IDC a nuestra carga, que por una cuestión de simplicidad a la hora del análisis vamos a considerar que es resistiva pura. Pero todos sabemos que en este tipo de circuitos la carga normalmente es del tipo inductiva. Bueno, entonces ahora tenemos dos ramas de interruptores. Dos ramas de interruptores. Seguimos con la misma lógica, es decir que la activación de la llave sea en forma complementaria. Si yo cierro la llave S1, por ejemplo, deberá cerrar después la llave S3 para que la carga reciba la tensión BDC con el mismo sentido, es decir, que acá sea más y acá sea menos. O sea que si cerramos S1 y S3, la tensión de la carga coincide con BCD y BO va a ser positiva, que sería este primer caso que tenemos acá. ¿Sí? Obviamente S2 y S4 están abiertos, así que S2 y S4 trabajan de manera complementaria a S1 y S3. Ahora, si cerramos S2 y S4, cerramos S2 y S4, fíjense por dónde entra la tensión, ¿no? Acá es más. ¿Sí? Y acá va a ser menos. Que coincide con esta segunda línea. Si cierro S2 y S4, la tensión en la carga va a ser negativa. Negativa obviamente respecto de la anterior, ¿no? ¿Sí? Va a ser negativa respecto de la anterior. Entonces, si cierro S2 y S4, y para eso tengo que tener S1 y S3 abierto, la tensión en la carga va a ser igual a menos la tensión de la fuente, es decir que BO va a ser negativa. Ahora, si cierro S3 y S4, por ejemplo, ¿sí? Cierro S3 y S4, la llave 3 y la llave 4, si cierro esto, y S1 y S2 están abiertos, obviamente, ¿sí? La tensión sobre la carga es cero, ya que no le llega tensión de ninguna manera a la carga. Lo mismo pasaría si cierro S1 y S2. Si cierro S1 y S2, estaría en la última condición, esta, en la cual la tensión sobre la carga es cero. Es decir, que ahora tenemos, en este caso, tenemos la posibilidad de tener una tensión positiva, una tensión negativa y cero valor de tensión. ¿Sí? Tenemos dos ramas. Con dos ramas tendríamos 4 posibles combinaciones, acá están. Pero básicamente nos vamos a quedar con estos tres estados. Porque este estado y este estado se repiten, obviamente. Tenemos una tensión positiva, una tensión negativa y la tensión cero. Es decir, que en este puente completo, ¿sí? O inversor de onda completa, la tensión en la carga ahora va a ser la tensión de la fuente. ¿Sí? En cambio, en el circuito anterior, nosotros teníamos, volvamos un poquito,
la mitad de la tensión de entrada. ¿Eh? La mitad. Tenemos la tensión esta, que es la tensión de corriente continua, pero sobre la carga tenemos la mitad de la tensión. O sea que en este medio puente, ¿sí? Acá voy a tener la mitad de la tensión. Vuelvo con el puente completo. En el puente completo ahora tengo más tensión que antes. Reitero, en el puente completo ahora tenemos un poquitito más de tensión. ¿Sí? Entonces, si S1 está cerrado y S3 también lo está, estaré por aquí, estaré por aquí, estaré por aquí y estaré por aquí. Si S2 y S4 están cerrados, tendré esto por acá, esto por acá, esto por acá. La frecuencia de este periodo T, ¿sí? De salida se controla obviamente cambiando el tiempo en el cual hago el cambio de los interruptores. Recordemos que aquí tenemos S1 y S3, cambio para S2 y S4, cambio para S1 y S3, cambio para S2 y S4. Si yo cambio la frecuencia en la cual conmuto las llaves o los semiconductores, obviamente voy a poder tener pulsos más anchos o pulsos más angostos. Entonces, controlando el tiempo de conmutación, se puede modificar la frecuencia de la onda. Reitero, controlando el tiempo de conmutación, se puede modificar la frecuencia de la onda. Bueno, podemos ver, igual que en el caso anterior, esta señal es una señal del tipo periódica. Esto quiere decir que se repite a intervalos regulares de tiempo. Y esto quiere decir que la podemos expandir en serie de Fourier. Si desarrollamos por Fourier, ¿sí? Esta serie nos permite descomponer una señal periódica en función de senos y cosenos. Es decir, que esta función la podemos expresar como esta sumatoria. No tenemos un término, por así decirlo, independiente, que es el valor medio de la señal, f de omega t, y el resto de las señales son señales del tipo armónica. Es decir, que esta f de t, esta f de omega de t, es igual a tener una fuente de tensión continua a la cual le voy a ir sumando las diferentes componentes armónicas. Después podría analizar mi circuito por aplicación del teorema de superposición. Este sería el término A sub 0, este sería la primera armónica, segunda, tercera, cuarta, y así sucesivamente. Es decir que tendría la suma algebraica de una tensión de corriente continua, el valor medio de la señal, y las armónicas de esa señal. Hay que calcular unos coeficientes para poder calcular, obviamente, las amplitudes de cada una de las de esos generadores que yo dibujé hace un ratito, ¿sí? Tengo la tensión constante y las armónicas que hay que determinar, y bueno, las amplitudes de cada una de esas señales. Tenemos un par de coeficientes, el coeficiente BM y CM,
que son los coeficientes que acompañan a la función seno y coseno de orden n. Y para la señal de salida del puente, que es una señal rectangular, es decir, este tipo de señal, podemos expresarla obviamente matemáticamente. Vale BDC para valores entre 0 y t sobre 2, y vale menos BDC para t sobre 2 y t. O, bueno, pi y 2pi, es lo mismo, ¿no? Entonces, más BDC para omega t entre 0 y pi, y menos BDC para omega t entre pi y 2pi. Podemos ver que para este tipo de onda tiene simetría impar y es de tipo alterna, es decir que del análisis de Fourier vamos a tener solamente un desarrollo en términos de seno, y los armónicos que van a aparecer son armónicos del tipo impar. Por la simetría de la señal, obviamente se puede ver claramente que el valor medio es nulo, y como dijimos, C sub m va a ser 0, por lo que comentamos recién. Es decir, que me va a quedar solamente el cálculo de B sub m para obtener el valor de la tensión. Bueno, aplicamos la formulita, ¿sí?, para poder calcular este término. Yo se lo dejo acá, en todo caso lo revisan ustedes, como me dicen. Y podemos calcular el primer armónico, el segundo armónico, el tercer armónico, cuarto armónico, quinto armónico. ¿Sí? Obviamente los pares no aparecen. Y tenemos una expresión generalizada de Bm para los armónicos, que es la que aparece aquí a continuación. Con esa expresión podemos calcular, obviamente, las amplitudes de las señales que acompañan a el valor medio, que en este caso es 0. Lo tenemos 4 BDC sobre pi, 4 BDC sobre 3pi, 4 BDC sobre 5pi. Así que podemos tener frecuencias crecientes y amplitudes decrecientes. Podríamos graficar un espectro de frecuencia, ¿sí?, para cada una de estas señales. En definitiva, la BDT va a ser 0, porque su valor medio es 0, primer armónico, tercer armónico, quinto armónico de esa señal. La expresión generalizada de BDT la podemos encontrar para este caso particular en esta fórmula, sabiendo que omega es 2pi sobre t. ¿Alguna pregunta con esto? No. Ok. Bueno, ahora, ¿qué pasa si no me alcanza con controlar la frecuencia? Quiero controlar la amplitud. ¿Sí? Si quiero controlar la amplitud, entonces tengo de alguna manera que modificar el ciclo de actividad de esa señal rectangular. O tengo que trocearla o chopearla, digamos, en ambos semiciclos. ¿Sí? Y uno puede proponer ese esquema. ¿Sí? Ese esquema donde tenemos
En algunos casos, activamos, perdón, S1 y S3, ¿eh? Aquí, 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 como antes. Activamos S2 y S4, aquí y aquí. Y podemos ahora, en ciertos tramos, que podemos elegir obviamente nosotros, activar el cero de tensión mediante S4 y S3 o S2 y S1. Es decir, aquí la señal es S0, aquí la señal es S0, aquí la señal es S0, aquí la señal es S0 y aquí se hace 0 la señal. Obviamente yo puedo cambiar el valor de la tensión ahora introduciendo esta modificación. Si yo quiero controlar ahora la amplitud de la tensión en la carga, tengo que trocear, tengo que chopear ambos hemiciclos, obviamente, ¿sí? A este procedimiento se lo conoce como modulación. ¿Sí? Se modula el valor de la tensión de la fuente y cero. De esta manera yo puedo modificar, no lo voy a demostrar, digamos, pero aquí podemos tener cuánto vale la tensión de la carga. En el caso que definamos un cierto X, aquí, en el cual se va a activar la tensión de 0 en la carga. Obviamente, por ser una señal del tipo periódica, también puede analizarse y expresarse a través de la serie de Fourier. La variación del valor X no solo permite modificar el valor RMS de la tensión, sino además modificar la amplitud de cada una de las armónicas. Es decir, con este mecanismo lo que conseguimos es, obviamente, modificar la tensión sobre la carga y obviamente modificar la tensión de la armónica. No vamos a volver a hacer el análisis de serie de Fourier, ya lo expresamos en el cálculo más elemental y más sencillo. Si para ese tipo de función, con las características que tiene de simetría y demás, podemos directamente expresar el valor de la tensión en bornes de la carga. En este caso, digamos, tenemos la expresión que ya teníamos, 2BDC sobre n por pi por 1 menos coseno de 2 pi por n, recordemos que n es la armónica considerada, por x. Aquí se introduce este término nuevo, que tiene que ver en el momento en el cual troceamos o chopeamos la señal del convertidor. Obviamente x, como aclara ahí en el apunte, está comprendido entre 0 y t sobre 2. Está aquí. ¿Sí? Entre 0 y t sobre 2. Así que lo podría tomar acá, por ejemplo. Ahí yo tendría un tipo de tensión. Lo podría tomar acá.
tengo otro valor de tensión, lo podría tomar acá, tengo otro valor de tensión, lo podría tomar acá, y tengo otro valor de tensión, o lo podría tomar acá, y tengo el valor de tensión que ya habíamos visto antes. Bueno, ¿qué pasa con las armónicas? ¿Qué pasa con las armónicas? Veamos este tipo de señal, con la salida en color verde, ¿sí? Que es la salida del inversor. Y de color azul se puede ver la componente de tercera armónica. Vamos a verlo acá. 1, 2, 3. Tercera armónica. 1, 2, 3. Y consideremos esta señal que es la del inversor. Ahora nos preguntamos cuál será verdaderamente el componente de la armónica. Como nosotros tenemos que calcular una integral, ¿sí? Y la armónica termina siendo el resultado, ese resultado, fíjense que aquí la tensión vale 0, aquí la tensión vale B de C, aquí vale 0, aquí vale menos B de C, y aquí vale 0. Ahora, el área encerrada bajo la curva, ¿sí? Es la misma, o sea que el área neta encerrada bajo esa curva es 0. Quinta armónica, por ejemplo, con esta forma de onda para el inversor. 1, 2, 3, 4, 5. Quinta armónica. Y tenemos además la señal del inversor. Bueno, si analizamos, tenemos uno acá entero, otro acá entero, otro acá entero, ¿sí? Tendríamos 3, y acá tenemos medio de acá, y medio de acá, y tenemos el cuarto. 2 arriba y 2 abajo, el área neta es 0. Es decir, que las áreas positivas se cancelan con las áreas negativas, cancelando, en definitiva, las armónicas. Y si vamos a otra configuración del inversor, por ejemplo, la que está dibujada aquí, un poquitito más compleja, ¿sí? Tenemos este inversor, por ejemplo, ¿sí? Que se repite abajo, ¿no? Obviamente. ¿Qué pasa con la tercera y quinta armónica? Bueno, veámoslo, ¿sí? Si considero para el caso de la tercera armónica, 1, 2 y 3, o para la quinta armónica, 1, 2, 3, 4, 5. Para el mismo tipo de señal, con la misma cantidad de pulsos, este tramito sumado a este tramito, va a ser este tramito. O sea que aquí se cancela. Y este pedacito de acá, sumado con todo esto de acá, sumado con este pedacito de acá, va a ser este pedacito de acá, más este pedacito de acá, más este pedacito de acá, más este pedacito de acá. En definitiva, se me cancelan, ¿sí? Se me cancelan ambas armónicas. El número de pulsos de la onda tiene relación con el contenido armónico que aparece,
¿sí? Acá nosotros podemos ver un pulso, 2 pulsos, 3 pulsos, 4 pulsos, 5 pulsos, 6 pulsos. Es decir que en este caso tenemos 6 pulsos. Las armónicas que pueden aparecer serán n+1 o n-1, dependiendo de cómo sea la función. En este caso, por simetría impar, tendremos n+1 armónica. Así que llegaremos hasta el armónico número 7. Con esto quiero decir que si uno elige, digamos, de la mejor manera, ¿sí? Cómo va a ser el switcheo de los semiconductores, establece una estrategia, digamos, para anular las armónicas. Obviamente los circuitos de disparo no son circuitos sencillos, porque hay que sincronizarlos muy bien. Normalmente ese circuito de disparo de los semiconductores, a veces se tienen microprocesadores, son circuitos muy inteligentes, que tienen una gran capacidad de cálculo, y procesamiento. Entonces, el kit de la cuestión está en cómo hacemos la activación de esos semiconductores. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe, de mi parte ninguna. Okay. No, profe, por mi parte tampoco, gracias. Vamos entonces al inversor trifásico. Bueno, en este caso, la carga obviamente es trifásica. No vamos a estudiar la carga, no vamos a estudiar la parte electrónica, ¿sí? En este caso tenemos 3 ramas, ¿sí? 3 ramas. Tenemos la rama número 1, por así decirlo, la rama número 2 y la rama número 3. Las 3 ramas de semiconductores, la fuente de corriente continua, y aquí la carga que sería la carga trifásica. En el caso del sistema trifásico, es un poquito más complejo, ¿no? Porque hay algunas cuestiones que se tienen que cumplir para un sistema de 3 fases. Primero, las tensiones en las 3 fases deben poseer el igual módulo, así que la tensión en cada punto acá tiene que ser la misma. Cuando uno tiene un sistema trifásico tradicional, ¿sí? La tensión en cada punto, se entiende que es la misma, la tensión en cada uno de esos puntos es la misma. Además, debe existir un desfase de 120 grados entre cada una de ellas. Y además, el sistema debe tener una determinada secuencia, que pueda ser positiva o negativa. Y la suma de las tensiones en cada instante de tiempo debe ser 0, es decir, la suma instantánea, ¿sí? Entre AB, BC y BCA tiene que ser 0. Entonces ahora el circuito tiene mayores restricciones, ¿no?
El tema, como conmuten ahora los transistores, va a ser diferente. El circuito de disparo de los semiconductores va a ser diferente. Entonces, fíjense que la arquitectura no cambia. Todo pasa por cómo voy a disparar a cada uno de los semiconductores. Ahí está el mayor desafío. Veamos. Esta secuencia, ¿eh? ¿Cumple con esas premisas? ¿A ustedes qué les parece? De todas las anteriores, ¿cuál les parecería ser la más compleja de todas estas restricciones? ¿Cuál podría llegar a ser la más intrincada? Que le suma las tensiones de cero. Claro, la que la suma de las tensiones de cero. Por ahí tendríamos que empezar, digamos, por la última, ¿no? Que la sumatoria algebraica de las tensiones siempre sea cero. Bueno, veamos eso, ¿sí? Y tomemos un punto cualquiera. Podemos tomar este, podemos tomar este, podemos tomar este, podemos tomar este, podemos tomar este y podemos tomar este. Y la suma algebraica de estas tensiones deberá ser cero. Entonces, si lo tomo acá, ¿eso verifica? Bueno, veamos, acá tenemos BDC, acá tenemos menos BDC, ahí ya me está dando cero, pero acá tengo BDC, soné, ya no se dio ahí. Se da acá, y acá tenemos menos BDC, acá tenemos menos BDC, menos 2 BDC, y acá tenemos BDC, chao, no da. Acá tampoco da, acá tampoco, y acá tampoco. O sea que no da. O sea que esta secuencia, digamos, para la tensión que podamos tener disponible en la carga, no da. O sea que para un inversor clásico, normal, ¿sí? De este tipo, no, no estaría cumpliendo con las restricciones para un sistema trifásico. Entonces proponemos este sistema. ¿Sí? Después tenemos que verificar todos los demás, ¿no es cierto? Pero bueno, ahora tenemos un sistema diferente, ¿sí? Un sistema diferente donde le agregamos el tercer estado en que la tensión deba ser cero. Pues aquí la tensión es cero, aquí es positiva, aquí es cero, aquí es negativa y aquí es cero. Aquí es negativa, aquí es cero, aquí es positiva, aquí es cero y acá es negativa. Acá es positiva, acá es cero, acá es negativa, cero y positiva. Si lo agarramos acá, por ejemplo, bueno, acá la tensión vale cero. Chao. Acá es negativa y acá es positiva y la suma me da cero. Si lo agarro acá, acá tengo una tensión negativa, acá tengo cero y acá tengo una tensión positiva. Da. Si lo agarro acá, tengo una tensión negativa, una tensión positiva y aquí la tensión es cero. Por acá, la tensión es cero, la tensión es positiva y la tensión es negativa. Lo que se puede ver aquí abajo es cómo deberían activarse cada uno de los semiconductores, cada una de las llavecitas. Y obviamente esto está en función del tiempo. Y tiene que haber un sincronismo perfecto en los tiempos de activación y desactivación de esos semiconductores. Por eso los circuitos son multiprocesados.
Analicemos un poquito los números. Fíjense que acá se activa, analicemos estos tres. El que se repite siempre es el número 6. Aquí se repite siempre es el número 6. El que se repite siempre es el número 6. Pero aquí que se repite siempre es el número 2. Y aquí que se repite siempre es el número 4. Es decir, que los transistores o los semiconductores se van activando y desactivando con un sincronismo que debe ser perfecto. Cada transistor, cada tiristor, cada semiconductor conduce la mitad del periodo. El tema será ver, bueno, para este tipo de onda, ¿qué pasa con los armónicos? ¿Sí? ¿Qué pasa con los armónicos? Pero bueno, este tema de los circuitos trifásicos y la última parte, que tendría que ser PWM, lo vamos a dejar para la clase que viene, que va a ser la última. ¿Sí? Si no hay más dudas por ahora. No, mi parte ninguna. No, ninguna. Ok, quiero pasarles con Martín. Martín quiere hacerle algunas aclaraciones a la gente de los grupos que están trabajando en los proyectos. Así que ahora le doy la posta a Martín para que les comente lo que quería comentarle y preguntarle algunas cositas. Gracias, Abel. Bueno, buenas tardes a los que no saludé. Lo que le comentaba al principio de la clase es que les voy a pedir que me envíen sus cronogramas de proyectos actualizados al 30 de noviembre, teniendo como fecha límite de envío el 4 de diciembre. Ya igual mandé un mail en el aula, una comunicación en el aula. Bueno, no sé si alguno tiene alguna duda sobre eso, me consulta ahora, y si no, bueno, ya quedamos así. Martín, ¿cómo estás? Te hago una consulta. Sí. Nosotros estamos liquidando la parte de la escada, nos falta un poquito, pero bueno, creo que es lo único que nos queda. Sí. Y ya arrancamos con el informe. No sé Sí. si te lo vamos pasando, vamos adelantando esa parte, esperamos a terminar la escada. Mirá, el informe, para que esté completo, obviamente el proyecto debería estar cerrado sin ninguna modificación. Puede surgir alguna modificación de lo que vea del SCADA, y por ahí sería conveniente que el informe esté después. O sea, lo pueden empezar, lo pueden tener casi listo a la espera de alguna que otra corrección. Puede haber como que, o puede no haber, ¿no? Pero lo conveniente sería que esperen que esté todo aprobado para enviármelo. Bueno, buenísimo, buenísimo. Hacemos así entonces. Está bien. Y con respecto a la actualización del proyecto, es simplemente actualizar los estados de las distintas actividades. Martín. Sí, hola. ¿Cómo estás? Nosotros ya entregamos y tenemos todo aprobado. Quería consultarte cuáles son los pasos a seguir ahora, cuándo podríamos, si tenemos que presentar el proyecto, ¿cómo sería? Tienen que hacer el informe y la presentación. Una vez que está aprobado el informe, está firmada la materia, y la presentación es para la aprobación. La presentación es individual. Eso sería ya en fecha de final. Sí. Ok, perfecto. Entonces, para firmar la materia nos quedaría presentar
el informe Sí. y listo. Sí, exactamente. ¿El informe tiene que ser un formato en especial? ¿Algo de eso? No, el formato UTN. Tienen que hablar, obviamente plantear el objetivo, hablar de lo que hicieron en la planificación, de lo que digamos, de lo que hicieron en el proyecto, tanto digamos, de cuál es el resultado, de la descripción del resultado, como la descripción del proceso, ¿no? No sé si, por ejemplo, hicieron un tablero, bueno, hablarán de las características del tablero, pero también tienen que hablar del proceso para llegar a eso, a la documentación y cómo pensaron y cómo hicieron la ingeniería. Después una parte de, por ahí, dificultades encontradas, por ahí en este caso, es toda documentación, bueno, siempre surgen dificultades, ¿no? Hablan sobre eso y después hablan sobre qué mejorarían o qué hubiesen hecho de otra manera o qué se puede hacer para que sea un mejor proyecto. ¿Quedó claro eso? Sí, perfecto. Una aclaración, la gente que está en los proyectos entra en promoción, digamos, ¿no? De la asignatura. Lo que hay que defender después es el proyecto en forma individual para poner la nota final, pero va a ser una nota que va a estar por encima de 8, digamos, para que directamente promocionen la materia. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, se entiende. Sí, sí. Ok. Sí, gracias, Abel, por la aclaración. Bueno, si no tienen más consultas sobre ese tipo de cosas, podemos atender Martín. las consultas particulares. Sí. Martín, una cosita. Vi que mandaste ahí un mail con el avance del cronograma. Yo ya te envié un mail con el cronograma, con las aprobaciones que nos fuimos haciendo estos últimos días. Creo que con eso es lo que nos queda la presentación. No sé si hablaste algo con mi equipo, porque la verdad tuve que salir un segundito y llegué con un poco desfasado. Sí, habló con todos, Leo. Sí, me imagino. Pero tengo un problema personal y bueno, tuve que salir corriendo los últimos 20 minutos de la clase. Está bien, está bien. Sería la fecha de presentación. No, lo que les comentaba a tus compañeros es que digamos, ustedes ya tienen todos los tópicos aprobados. Faltaría que hagan el informe. El informe consiste en plantear los objetivos, hablar sobre la planificación, hablar sobre el resultado que obtuvieron, es decir, en las características de lo que hicieron, y hablar sobre el proceso, o sea, qué es lo que hicieron para llegar a ese resultado. Después una parte de las dificultades que encontraron, cómo las solucionaron, y por último las mejoras recomendadas, digamos, que harían mejor, qué se podría hacer para que sea un mejor proyecto. Eso es para el informe, para la aprobación general del proyecto, y después viene la nota, digamos, individual de cada uno, que viene de la presentación del proyecto. Ustedes, una vez que arman la presentación, cada uno lo presenta y ahí con eso vemos la nota con Abel. Discúlpame, para clarificar un poquito más. ¿La presentación la hacemos en fecha de final o se hace en la cursada? Mirá, cuanto antes lo podamos resolver, mejor. Genial. Mejor, digamos. Primero tienen que terminar la parte administrativa, digamos, que Martín ya le apruebe todos los proyectos y falte solamente hacer la presentación. En cuanto cumplan con la tarea, la parte administrativa, y Martín ya les dé el ok, vemos la mejor fecha o la fecha más próxima para que cada uno pueda hacer la presentación en forma individual. Dale, Abel, nosotros porque con vistas de cómo ir encarando el informe final, que es lo único que nos falta que nos aprueben, entonces le metemos pata a eso para ya tener más tiempo para dividirnos lo de la presentación final. Sí, sí, una vez que está la parte administrativa, digamos, falta después solamente la exposición, digamos, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de hacerla lo antes posible porque
ustedes son bastantes y después en fecha final vamos a tener gente en final, así que va a haber mucha cantidad de gente dando vuelta entre electrónica 1, 2 y control automático. Para mí va a ser mucho trabajo, digamos, en el sentido de que van a ser muchas clases, entonces cuanto antes lo podamos ir resolviendo, mejor. Entonces lo primero que tienen que resolver es el tema administrativo con Martín, que ya Martín del OK, y ya estarían en condiciones de arreglar una fecha con nosotros para hacer la presentación. Una última pregunta, aunque la presentación sea a modo personal, ¿podemos usar todos el mismo PowerPoint o tenemos que Sí, preparar sí. uno cada uno? No, sí, puede ser la misma presentación. Vamos a estar presentando 5 veces el mismo PowerPoint, por eso. Sí, pero la defensa es personal siempre. Listo, Y perfecto. la nota es personal. Genial, listo, muchas gracias. Una cosita más, Abel, perdón, que estoy sobre lo mismo, ¿no? Yo sé que, bueno, escuché lo que me dijiste de las fechas finales y demás, pero más que nada por los exámenes que tenemos. ¿La defensa tiene que ser sí o sí en horario y día de la materia o podemos internamente con ustedes arreglar, no sé, poder darlo, ya que va a ser virtual, en algún otro día, en otro horario que nos quede cómodo a todos? Mientras lo podamos coordinar, sí. Mientras lo podamos coordinar, sí. Quizás Martín no pueda por el trabajo, digamos, pero si puede ser pero están conmigo, no hay ningún problema, es lo mismo. Claro, yo digo, no sé, por ejemplo, un viernes al horario de la materia, pero un viernes en vez de un martes. Más que nada porque nos tocan las últimas 2 semanas de clase todos los parciales de todas las materias y bueno, de la casualidad que yo el viernes justo no curso. Lo vamos coordinando. Sí. Igual no tienen todo el tiempo, digamos, puede ser en el mes de diciembre, puede ser en febrero cuando volvamos, puede ser en marzo, puede ser en cualquier momento. Dale, entonces nos vamos coordinando entre todos. A lo sumo, lo que podemos hacer administrativamente es cerrar la planilla, digamos, con la aprobación de la materia, pero después hay que volcarla en una mesa de final. Y lo que pasa es que ustedes se tendrían que inscribir para el final y después dar la presentación. Es más complicado, pero es preferible cerrar todo, digamos, en tiempo y forma. Dale. No, está bien. Lo vamos organizando con ustedes, no hay problema. Sí. Gracias. Lo primero, reitero, es lo más importante, es que ustedes terminen la parte administrativa con Martín, que es del OK y listo. Ese es el primer paso. Sí, nosotros vamos a intentar en la semana, que bueno, ya fue esta semana de parciales, tratar de hacer el informe final y limando asperezas con Martín, para tratar de sacarlo lo más rápido posible y bueno, ya volcarnos de lleno en la presentación, que sería el último que nos falta. Ok, dale. Buenísimo. Sí, algo que quería agregar de la presentación, mi recomendación es que cada uno, digamos, le dé su toque personal. Su toque personal a la presentación, por eso, digamos, cada uno, digamos, la presentación es muy personal, digamos, no es, el informe sí tiene que ser algo bien consensuado con todos, pero, digamos, la presentación es, digamos, lo que como uno, es una herramienta para mostrar todo el proyecto. Bueno, perfecto. Entonces el informe es entre todos, es claro. Uno entre todos y las presentaciones son, digamos, son personales, entonces podemos cambiar el PowerPoint, cada uno presenta lo que como más le resulta cómodo. La idea es que el esqueleto sea lo mismo, digamos, ¿no? Perfecto, listo, está bien. Sí, después cada uno, como dice Martín, le va a dar su toque personal a su presentación porque es la defensa de su trabajo o de lo que pudo presentar, digamos. Después eso depende de cada uno. La nota, digamos, no es una nota comunista, ¿está bien? No es que para todos lo mismo, ¿ok? Dale, listo. El tiempo de duración entre 20 minutos más o menos. No mucho más que eso, no sé, a ver, ¿qué pensás? Sí, está bien, sí, 20 minutos. No hagan 50 slides, no sé, Martín. Claro. Claro, 50 slides en 20 minutos van a tener que hablar. No, eso, para contar el proyecto no tienen que hacer 50 slides, ¿ok? Claro, no, más vale claridad antes que cantidad. Perfecto, muchas gracias. Buena los puntos. Bien. Bueno, ¿alguien más tiene consultas?
Martín, yo te mandé un mail, soy del grupo de Ferroresonancia. Sí, Miguel, sí, hoy. Ahí Mandó tu sí, mail. te mandé unos avances y tenía una duda todavía en el multifilar, que bueno, no sé cómo representar bien el trafo, el autotrafo, porque básicamente está en paralelo y se parecería al esquema inicial al cual no queríamos poner, digamos. Un autotrafo es el símbolo del trafo, pero un solo enrollamiento, básicamente. Claro, pero si le pongo eso entre la línea del neutro, y ya básicamente es el esquema casi, es muy parecido al esquema que, bueno, no te gustó, digamos, ¿no? No importa, lo ponemos desde el lado de 220, la protección y el relé que falta. Claro, yo lo que te decía es que, digamos, que no me ponga la línea arriba y la fase arriba y el neutro abajo, sino que los ponga los dos arriba, uno con una cierta separación, y de ahí saque los dos violines hacia abajo. Ah, está bien. Saco arriba de las líneas de 220 y de ahí bajo 2 líneas abajo y hago todo el circuito que hice, pero le agrego el autotrafo. Claro, sí, simbolizámelo. Ah, sí. Listo. No, es que me cuesta más representar algo monofásico que en multifilar, pero ya está. Sí, ya por ahí sí. Y otra cosa más, que ustedes tienen relés, acordate de ponerle los números a los bornes del relé, por lo menos eso. Porque después en el funcional lo vas a necesitar esos números. Bueno, listo, Martín. Y bueno, ahí te mandé el tema de la inserción de resistencias con las curvas, las rectas para pasar a valores de memoria. Así que bueno, ahí para que lo veas. Y ya estaba haciendo pruebas con el SCADA. Ya me bajé el software y estaba empezando a vincular. Dale. Te lo voy mandando en estos días. Sí, mandámelo y yo lo miro. Yo después te contesto el mail que mandás. Listo, Martín, gracias. De nada. Y Antonio, no sé si está Antonio. Bueno, a ver. Sí, aquí estoy. Hola Antonio, ¿cómo andas? Sí, ¿Cómo yo te estás? tengo que contestar todavía el mail que me mandaste. Sí, eso te iba a preguntar ahora cuando terminaras de responderte. Digamos, en principio tiene que el informe ese que hicieron para la DECA, en principio tiene que cambiar el formato, tiene que adaptarlo al formato que usa la facultad, ¿no? Sí, claro, yo lo que nos preguntamos era si el esquema que se usó para esa presentación estuvo bien como memoria técnica. Sí, déjame repasarlo bien y te contesto estos días. Bueno, ¿sí? Muchas gracias, profesor. De nada. Bien, ¿alguien más tiene consultas? Bueno, si nadie más tiene consultas, damos por finalizada la clase. No sé, Abel, si vos querés agregar algo más. No, nada más. Ya nos veremos ya la semana que viene. Entonces. Bueno, cualquier cosa nos escriben. Bueno, gente, será hasta la semana que viene. Buen fin de semana, buena semana y nos veremos la próxima. Buenas noches. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos.